pero creo que ya en esa repetida más o menos quedó contemplado todo lo que habíamos dicho, si no la mayoría, y pues queda ahí el registro de todo lo que hicimos en esa segunda tutoría. Para comentarles así rápidamente, me devuelvo aquí hasta la primera tutoría, porque después de las máscaras introduje un enlace que se llama manejo de sus redes y máscaras de sus redes en IPv4, clase ABC, que era ese enlace donde les decía que uno se metía en www.subnetcalculator.com para que hagan prácticas de direccionamiento IP para clase A, clase B, clase C en IPv4. ¿Por qué? Todavía estoy un poco aferrado a esa parte porque si no manejan bien el direccionamiento en IPv4, menos en IPv6. Igual, pues esta asignatura cubre los dos temas. Y en los archivos que les anexo en plataforma, pues precisamente manejo todos esos temas, tanto en IPv4 como en IPv6. Hice una adición y una modificación de este archivo que se llama comandos básicos para routers y switches. Esto es como para ir iniciando uno con todo el tema de manejo de configuraciones. Hice unas adiciones que tienen que ver más que todo como con contraseñas y demás. En la tutoría 2, si avanzamos un poco, también hice tres adiciones o modificaciones, pues. Introduje un archivo que se llama comandos de routers en IPv4. Es bien interesante porque sirve para la vida personal, laboral y o profesional, sea a nivel de entrenamiento o de trabajo. Comandos de routers en IPv6. Este es un poco más resumido, pero pues digamos que si maneja uno todo lo de IPv4, le queda más fácil manejarlo en IPv6, porque cuando uno declara las direcciones IP en los routers, cuando está trabajando en IPv4 simplemente dice IP espacio address. IP, que es el protocolo de Internet, espacio address, la dirección, network, la dirección de la red, y la dirección como tal con la máscara de su red. En IPv6 uno simplemente diría no IP address como en IPv4, sino IPv6. Entonces cuando dice IPv6, coloca el espacio y de una vez pone las direcciones en IPv6, empezando por ejemplo para las redes de acceso a Internet. Normalmente uno arranca con el 2001, como ya lo había dicho en la anterior tutoría. Y esto es como haciendo un pequeño repaso así, abuelo de pájaro, de IPv6. Y coloqué otro archivo en plataforma, en la tutoría 2, que habla recuperación de routers. ¿Por qué es importante esto? Ahorita les voy a comentar, y por eso quiero partir también esta tutoría en 3, y casi que de pronto hasta la siguiente tutoría vamos a estar partiendo así como en 3 partes. La parte que tenga que ver mucho con la práctica, packet tracer y demás, la realimentación de lo pasado y obviamente el tema del día, con su taller y demás. Entonces, hago énfasis en las 3 partes, es por más que todo por lo de la parte práctica, lo del packet tracer, porque tradicionalmente en las asignaturas que guío es en 2 partes, la realimentación de lo anterior, tanto de los conceptos y demás como del taller, y el tema del día con su correspondiente taller. Entonces aquí lo parto en 3, es por eso, por lo de las prácticas para Packet 13, porque siempre hay que estar recordando comandos y recordando los procedimientos y qué debe hacer uno, porque cuando uno está empezando con esto, sea en Cisco, en Tricon, en Juniper, en cualquiera de esos enrutadores, que ahora hay muchísimas marcas, entonces tiene que estar uno como repasando todos esos temas, porque a veces uno dice, ay, ¿por qué no me funciona tal comando? Porque está metido en una opción que no le permite hacer eso. Entonces quiero hacer y ser una realimentación un poco fuerte en esa parte para que ustedes más o menos la tengan clara. Y que a uno, a pesar de haber trabajado tanto y ser certificado y todo, a veces se le olvidan cositas. Y dice, ay, verdad, me devuelvo. Pero pues uno como tiene cierta habilidad, pues rápidamente la coge, digámoslo así. Pero ustedes que son estudiantes, practicantes, pues obviamente se les hace más difícil. Introduje también un archivo que se llama manejo de nombres, contraseñas en routers y switches. Es bien interesante también para los que quieran practicar más y tener más interacción con los equipos y todo eso.
Y son herramientas realmente de trabajo, la verdad, sirven de entrenamiento y de trabajo. Y entramos propiamente en la tutoría 3, que es esta. Y por eso digo, iniciamos estableciendo primero las topologías de redes para el enrutamiento de estáticos, sobre todo para las configuraciones manuales, o sea, interfaces seriales entre los routers, básicamente, y los enrutamientos dinámicos entre 3 o más routers. Teoría, conceptos y configuraciones. Ahorita me vuelvo a la parte del taller 2 y entonces es básicamente conocer lo referente a los enrutamientos estáticos y dinámicos, conceptos y demás. Se me estaba olvidando, ustedes podrán apreciar aquí, digamos que esta podría ser una topología típica, parecida a la que ustedes subieron en el taller 2, que sería tener, por ejemplo, 2 enrutadores y de a computador en cada red conectada a través de la interfaz de RJ45 de cada enrutador de ellos, o a través de switches con 2 o más equipos, ¿cierto? Eso sería una configuración típica, por decir algo. Pero no quiere decir que eso sea lo único. Usted puede hacer un enrutamiento estático, por ejemplo, entre 3 enrutadores. O sea, poder introducir un tercer enrutador en medio de esos 2 que están ahí. Bueno, y en los enrutamientos dinámicos ya podríamos tener una configuración en triángulo, digámoslo así, donde hay una interacción entre los 3. ¿Y en qué consiste este enrutamiento dinámico? Digamos que es que él automáticamente actualiza las tablas de enrutamiento autónomamente seleccionando un protocolo de enrutamiento. Y esa es la parte que debemos ver inicialmente como protocolos de enrutamiento estático y dinámico, como una introducción fundamental para conocer los protocolos de enrutamiento que manejan los enrutadores. Y hago énfasis en la parte dinámica porque pues no tendría sentido hablar de esos protocolos de enrutamiento si no enfatizamos en esos conceptos de enrutamiento dinámico, porque es ahí donde tiene el gran potencial en manejo de los enrutadores. Porque el manejo estático es el que le da al humano manualmente por comandos a ellos para decir, me voy a comunicar desde este computador que está aquí abajo a la izquierda hasta este computador arriba del router que está en la parte superior a la derecha. Entonces, que uno defina toda la secuencia con direccionamiento IP para ir desde este computador hasta este sería un enrutamiento estático. Igual lo podría hacer desde este computador abajo a la izquierda, siguiendo por estos 2 enrutadores que están abajo también, hasta el último computador a la derecha abajo. Y lo puedo hacer por enrutamiento estático. Pero digamos que el enrutamiento dinámico permite precisamente autónomamente, por los mismos protocolos de enrutamiento, hacerlo automáticamente y ellos actualizando las tablas de enrutamiento. Vamos a ver esos conceptos para que la tenga más o menos clara. Luego vendríamos a hablar del enrutamiento estático como tal, configuraciones y demás, tanto en IPv4 como en IPv6, y el enrutamiento dinámico, tanto en IPv4 como en IPv6. Pero como taller, yo me enfoco mucho todavía en IPv4, por lo que siempre todavía sostengo. Hasta que ya desaparezcan el IPv4, digamos que no podríamos ser ajenos a ellos, a él, entonces enfatizo mucho los talleres todavía en IPv4. Y el que quiera trabajar en IPv6, pues por cuestiones laborales, profesionales, porque le gusta el tema, pues lo pueden hacer, ni más faltaba. Pero como taller, sugiero que siempre se hagan en IPv4 como para coger más destreza en todo esto. Ese es el tema, entonces, lo que tenemos que hablar en el día de hoy. Entonces, sabiendo eso y que tenemos que reforzar un poco de conceptos de manejo para hacer las prácticas y demás, en esta primera parte, y como complemento al taller 2, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy más que hablar de este archivo que se llama recuperación de routers, que es muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con manejo de contraseñas y demás, me voy a devolver un poquito y retomo este archivo que se llama comandos básicos para routers y switches. Entonces, me avanzo un poco acá, me vengo de la parte de la tutoría 2 y me quedo ahí plantado, digamos, un rato antes de empezar la tutoría del día de hoy.
y voy a hacer una especie de repaso a nivel práctico de todo lo que es el Packet Tracer con el manejo de los routers y los switches. También hay switches inteligentes, obviamente, que manejan capa 3, por lo menos a nivel de configuración, no tanto para el manejo global de toda la red, pero sí a nivel de configuración, que es la antesala para el tema de la siguiente tutoría, que es la tutoría 4, que es las VLAN, o sea, las redes LAN virtuales, que se hacen a través de esos switches. Y obviamente routers. Entonces, voy a abrir el archivo porque hay unos 3 o 4 aspectos que ustedes siempre deben tener en cuenta para hacer las configuraciones, y yo se los he comentado, sobre todo en esa tutoría 2, traté de enfatizar un poco en esa parte, pero vamos a hacer ese repaso para que ustedes la tengan clara, y al final quedaría el complemento de ese taller 2, que vuelvo y lo repito, pues se los voy a valorar teniendo en cuenta ese batch, esa situación que tuve por la grabación de la tutoría 2, y de pronto ustedes, cuando ya retomaron el tema, vieron que en el taller aparecía lo normal, pero yo les había advertido que era una red LAN como para iniciar. Pero bueno, no importa. Entonces, permítanme, yo les comparto acá, dejo de compartir acá y les comparto el archivo, que lo he modificado un poco y lo he actualizado, que estaba en la tutoría 1. Entonces, este archivo, ustedes lo alcanzan a ver ahí bien, routers, comandos importantes. ¿Sí están viendo el archivo? Sí, señor. Sí, Bien, profe. gracias. Bueno, entonces vean, este archivo es como una guía inicial, básica, de uso para configuraciones tanto en routers como switches. ¿Por qué hablo tanto de routers como switches? Porque los switches también se configuran en Cisco muy parecido como a los enrutadores. Manejan los IOs, o sea, el sistema operativo de interconexiones y demás. Entonces generalizo, pero pues obviamente es como más fuerte y más poderoso el manejo por los enrutadores. Recuerden que cuando uno inicia un enrutador, lo enciende, vamos a ver eso todo aquí ahorita, debemos tener en cuenta 3 aspectos. Cada que vayamos a hacer una práctica, y en la vida laboral o profesional o de entrenamiento, uno debe acostumbrarse a bautizarlos, a ponerles nombre. ¿Por qué? Porque cuando interactúa con 2 o más enrutadores, a veces uno se puede confundir si está parado en uno o en el otro. Entonces siempre es bueno distinguir el nombre del uno o el otro. Entonces es primero nombrarlos. Segundo, aprender a manejar los modos de modo global o modo de usuario y el modo privilegiado. Vamos a repasar eso. Y tercero, digámoslo así, entonces son 4 aspectos. Y tercero sería el ingreso a las configuraciones del enrutador, o el del switch, si aplica. Y cuarto, bueno, en ese tercer punto, cuando hablamos de configuración, entonces uno, cuando ya está en el modo de configuración, yo les voy a ir mostrando cada uno de esos pasos aquí rápidamente. Y uno configura las FAS Internet, o sea, los puertos RJ45 que he introducido previamente en el enrutador, que recuerda que uno debe apagar el enrutador e ir metiendo los módulos que corresponden a las interfaces seriales. Acostúmbrense de eso, o sea, ustedes escogen el enrutador, apagan el equipo, ahí por la parte física, ubican los 2 módulos, el de los 4 puertos RJ45 para las redes LAN interconectadas a través de él, o que él maneje, y el módulo, por ejemplo, de 2 puertos seriales. Con eso ya queda preconfigurado el enrutador, lo encienden y ya pueden empezar a trabajar con él. Eso sería lo primero que siempre hay que hacer. Lo segundo es entrar al módulo de privilegiado, y entrando al modo privilegiado, entrar al modo de configuración para colocarle un nombre. Eso sería
digamos lo segundo. Lo tercero es entrada al modo de configuración a las interfaces. ¿Por qué? Porque es que un enrutador, recuerde que tiene interfaces seriales e interfaces Fast Ethernet, digámoslo así. Las interfaces seriales, que son las interfaces por las cuales él se interconecta con otros enrutadores, o a la red WAN, a la red de área extensa o amplia. Y a las redes de Fast Ethernet, que pueden ser gigas o Fast Ethernet. Recuerde que una interfaz Fast Ethernet es de base 100 megabits por segundo, y giga, 1 gigabit por segundo, ¿cierto? Eso serían las interfaces Fast Ethernet o gigabit. Y entonces uno puede configurar las interfaces seriales, que son las de interconexión con otros enrutadores, y las interfaces, por ejemplo, Fast Ethernet, que son esas 4 puertos que uno pueda meter en ese módulo para las redes interconectadas LAN o las redes locales que se interconectan a través de ese enrutador. Y por último, permítame que alguien me está solicitando acceso. Y por último sería copiar y grabar, más bien que copiar, grabar esa configuración para que cuando apague y encienda el enrutador, automáticamente tome todos los parámetros que ha configurado previamente de acuerdo a la topología asignada, lo que él quiere manejar. Eso sería como los pasos básicos formales para trabajar con enrutadores. Pero además hay una parte bien importante que es las contraseñas. Así como uno de los equipos en su equipo de oficina, de su casa o de su empresa, cuando enciende el equipo le pide unas claves para acceso. Asimismo, en los enrutadores uno debería manejar unas claves de acceso o unas programaciones de acceso para que justamente pueda tener esa restricción o esa limitación en los diferentes accesos. Por ejemplo, una clave para cuando vaya a ingresar al equipo, que sería como una clave de consola. Recuerden que la clave de consola es aquella, o el acceso por consola es aquel que uno conecta directamente un puerto RS232 en los antiguos enrutadores por un RJ45 en el otro extremo para conectarlo a un computador. Como los computadores hoy en día, la mayoría no tienen algunos no tienen RJ45, tendría que hacer uno la conversión, y los que tienen, pues directamente lo conecta uno al puerto RJ45 para tener acceso local a ese enrutador. ¿Para qué? Para ver cómo está configurado, para modificarlo, para borrar la configuración, para actualizarlo, para meterle otras configuraciones adicionales, si quisiera. Otra forma de accesar el enrutador es vía remota, a través de los comandos telnet por SSH, Secure Shell, entonces por telnet. Entonces también habría unas claves para acceso remoto a través de telnet, y que son comandos para accesos remotos. Y otro que sería, por ejemplo, para clave secreta. O sea, aquí uno puede también habilitar password secreto o el enable secret también, que sería el comando para password o clave encriptada, digámoslo así. Y con esas restricciones, entonces la persona que maneja, los administradores de redes, pues tienen el acceso controlado desde los diferentes puntos de vista, desde los diferentes tipos de acceso, para que pues cualquier persona no pueda ingresar fácilmente. Obviamente hay unos procesos de recuperación, porque si el administrador de la red, que ya me he dado cuenta de muchos que lo hacen, inclusive en las empresas muy grandes, yo trabajaba en Movistar y había administradores de red que, discúlpenme lo que les voy a decir, nunca tenían documentado. Uno como ingeniero de sistemas y como cualquier ingeniero debe ser lo más organizado posible y tener sus bitácoras y tener documentada toda la topología de red en tablas, donde tenga el nombre del equipo, nombre de la oficina, área del equipo, dependencia, dirección IP, dirección MAC, nombre del equipo, si está bautizado, nombre de la red a la que pertenece,
a qué enrutador se interconecta, bueno, todos esos detalles, la dirección IP, la máscara de su red, todo. Tener lo mejor documentado a nivel de unas tablas que puede manejar unos archivos en Excel si no tiene otros gestores pues, de redes, y tener lo mejor documentada la información para que si hay un movimiento del equipo, se pueda en esta topología de red rápidamente con los diferentes cuadros o tablas o configuraciones o topologías que tienen muy bien documentadas, poder manejar toda la información. Porque me he topado, nos hemos topado, o algunos de nosotros, no sé, que trabajamos en redes o hemos trabajado o trabajamos en redes alguna vez, nos topábamos con esos personajes que todo lo manejaban en la cabeza y lo querían manejar en la cabeza, y pues esto no funciona así. Cuando las redes son muy grandes, definitivamente todo hay que documentarlo. Y por pequeña que sea, con mayor razón. Imagínense que se les daña un equipo en la red y empieza a probar y no me da, pues que se le dañó, entonces bueno, hay que probar con un comando PIN y demás. Entonces, para eso hice este archivo general de introducción. Entonces, me voy a abstraer un poquito de él, les queda ahí como, porque es que el primero que ustedes habían visto estaba muy general, y yo aquí le metí otras configuraciones. Por ejemplo, en el punto 141, cuando ingresa uno al modo de configuración para la interfaz Fast Ethernet, dependiendo del router que maneje. Entonces les voy a enseñar algunos trucos también ahí al respecto. Me voy a detener un poquito en esta parte porque es bien importante para la parte de trabajo, las prácticas y demás. Puede también configurar interfase serial. Entonces aquí dice más o menos los pasos en el punto 142, y también en el paso 143 ya como los detalles de configuración, ¿sí? Bueno, luego en el punto 144 también hablo de cómo configurar la interfase serial con esas direcciones IP de acuerdo a la topología escogida, el direccionamiento escogido y demás. Viene entonces el otro punto, un pequeño capítulo 2 aquí en este archivo que lo llamé comandos de contraseñas. Primero que todo, cómo nombrar el router, cómo bautizarlo, ¿cierto? El número 2.0, en el 2.1, password de consola, para ingreso físico, o sea, local al router. Lo que les decía, con un cable físicamente conectado al equipo desde un computador, poder entrar a la configuración y demás. Cómo configurar ese password para que no cualquiera que se conecte directamente al enrutador pueda tener acceso a él. El password para acceso remoto al router, es por telnet, ¿cierto? Entonces, por lo menos a nivel de configuración, cómo hacer la configuración de ese password y demás. Y el password secreto, o sea, como encriptado, o sea, que usted no lo ve, o sea, solamente el que lo crea es el que sabe cuál es. Por eso hay que documentarlo. Entonces, aquí hago un ejemplo sencillo de cómo hacer la configuración y demás de él. Cuando después avanzamos, entonces tenemos los comandos de ayudas. Cuando uno inicialmente arranca un enrutador, él le pregunta que si quiere entrar al modo de diálogo o no. Entonces uno le dice que no. Ojo, que para todas estas prácticas tiene sentido trabajar en el modo CLI, o sea, línea por línea, comando por comando, introducido localmente por cada uno de nosotros. Y en ese comando, cuando uno inicia el enrutador, él entra en modo global o modo de usuario, que es con el PROM. PROM es como el indicador para el cursor, que quiere decir mayor que. Eso quiere decir que estamos en el modo global o en modo usuario. Y uno le puede meter una interrogación al router y él le dice, puedo habilitar, salir, enviar un PIN, resumir, o sea, continuar. Resume en inglés es continuar. Show, mostrar. El show es uno de los comandos más poderosos. Show. El telnet, o sea, conectarme remotamente a otro equipo. Acceso al terminal o hacer un trace route. Un trace route quiere decir hacer un rastreo del camino de los paquetes de información a través de toda una red, a través de los diferentes saltos, o sea, a través de los diferentes enrutadores interconectados. En los comandos show, entonces uno le puede decir en modo todavía global o de usuario, le puede decir show, interrogación, y le dice, puede mostrar el reloj, los controladores, la memoria flash, o sea, qué archivos maneja el sistema operativo, mostrar la historia, mostrar los hosts, o sea, los terminales interconectados, mostrar las interfaces, mostrar los protocolos IP,
Y en los protocolos IP pueden mostrar, por ejemplo, con DHCP, con interfaces, con un protocolo de enrutamiento IGRP, UOCPF, RIP, etcétera, etcétera. O mostrar también el direccionamiento en IPv6 si tiene configurado IPv6 en ese enrutador, mostrar protocolos, mostrar sesiones, mostrar TCP. Recuerda que nosotros trabajamos en los computadores a través de la pila de protocolos TCP/IP. TCP para abrir los caminos, o sea, establecer la conexión, mantenerla o liberarla y a través de él mandar los paquetes de datos IP. Mostrar usuario, mostrar versión. Mostrar versión es muy útil para, en el último línea de información de ese comando, aparece un valor de un registro, que es el que debemos tener en cuenta para cuando uno maneja claves y se le olvidan o quiere violar las claves del equipo. Hay un procedimiento que se llama procedimiento de recuperación Romón para poder violar esas claves y poder entrar al equipo. Si quiere borrar la configuración que había, la borra y vuelve y empieza de cero. O inclusive recuperar la configuración que tenía y recuperar, si no toda la mayoría de claves que tenía el equipo. Porque a veces si no sabía cuál era el enable secret, pues es muy difícil. También puedo manejar las VLAN y el protocolo de troncales de manejo de VLANs, que es el tema de la próxima clase. Cuando ya entramos al modo privilegiado, es cuando parados en router, supongamos decir router mayor que, entonces usted le dice enable y automáticamente quedamos en el modo privilegiado, que es cuando aparece el PROM como numeral. Con el comando de modo privilegiado ya podemos hacer muchas otras cosas también y además podemos ya parados en ese modo hacer copia de configuraciones, ver la configuración actual, borrar la configuración si quiero y demás. Y ya es la forma, digamos, de los comandos show también. Como ya les había dicho, en modo privilegiado también puedo enviar comandos show. Uno le dice show, espacio de interrogación, y ahí muestra un poco de comandos. Entonces usted le puede decir show ARP, y él le describe más o menos qué es lo que hace, cómo debe hacer, y en fin. Bueno. En los modos de configuración, entonces, ojo, hay un comando previo, que yo lo voy a colocar aquí, entonces usted dice router, estamos en modo privilegiado, y usted le dice configure espacio terminal. Esa es una de las formas de ingresar. O voy a poner aquí router, modo privilegiado, le puede decir conf espacio T. Es que en Cisco puedo trabajar en modo abreviado también. Entonces usted puede decirle el nombre largo, configure terminal, enter, introduzca, o conf espacio T. Ella entra en modo configuración y entonces queda router y entre paréntesis queda config. Quiere decir que está en el modo de configuración. Y ahí es donde usted puede decir, configure el reloj, configure un registro, habilite una cosa, finalice, sálgase, finalice, digamos, esa configuración, otra exit, salga de esa configuración, puede configurar el nombre, ¿cierto? Que es lo que yo les decía, bautizar el equipo, o también tener acceso a las interfaces. Entonces uno dice interface, y si es un fast internet, entonces uno le dice interface, espacio, fast internet. Por ejemplo, dependiendo del enrutador, le puede decir 0/0. Ahorita les voy a explicar eso. Interfase, y metido dentro de la interfase, después también le puede meter las direcciones. Si estamos trabajando en IPv4, entonces le puede decir IP, espacio address y la dirección con la máscara de su red y todo eso. O le puede decir IPv6 y la dirección en IPv6 con la longitud del prefijo, con slash y el número de bits para la longitud del prefijo. Puede hacer enrutamiento, invocar un protocolo de enrutamiento con el comando router, que es parte del tema del día de hoy, que es el enrutamiento dinámico, etcétera, etcétera. Todo también para el manejo con los switches, el spanning tree, protocol y demás. ¿Cómo guardamos la información? Almacenamos o guardamos la configuración realizada. Le cambiamos el nombre, entramos en las interfaces, configuramos interfaces, etcétera, etcétera. Entonces hay un comando que normalmente lo debemos enviar en modo privilegiado, que aquí en forma
abreviada se llama copy run stat, pero en realidad el nombre completo es el que lo estoy mostrando aquí arriba, que es todo lo que ya he configurado para que no se me borre. Cuando yo apague y encienda el equipo, debo copiarlo a la NVRAM, a la memoria flash, que es una memoria MMC, Compact Flash o micro SD. Hoy en día los enrutadores manejan memorias para la NVRAM micro SD. Entonces, antiguamente eran MMC. Entonces usted le dice copy, espacio, running, guión medio, config, espacio, startup, raya, al medio, config. Esto quiere decir que estoy copiando lo que he metido aquí en la memoria RAM cuando estoy configurando manualmente el enrutador por comandos CLI, o sea, por interfaz de línea de comandos, a la NVRAM, o sea, la memoria permanente. Si no introduzco este comando, no queda grabada la configuración, ¿sí? Entonces, ya después de eso usted puede apagar y volver a encender y ya lo que había grabado ahí le queda y usted puede ver todo. ¿Cómo puede ver lo que ha configurado? Con el comando, devolvámonos acá, con un comando show. Usted podría decirle, un comando muy útil de show podría ser, voy a escribirlo aquí, router, modo privilegiado, le digo show running config y enter, ¿no? Con ese comando show running config, ahí aparecerá todo lo que usted ha ido configurando hasta el momento que queda guardado en la memoria RAM del equipo. Pero solamente hasta que le diga copy running config espacio startup config es que usted guarda todo lo que ha programado ahí en la memoria RAM a la memoria fija, que es la NVRAM o la memoria flash del equipo. Entonces es muy importante que sepan eso para que no vayan a cometer ese tipo de errores que a veces uno es muy dado a hacerlo, apaga el equipo, lo prende, ¡ay, se me perdió la configuración! Se me olvidó. El último comando que ustedes deben enviar es este, copy running config startup config, para que les quede guardada la configuración. Y bueno, hay otros comandos muy útiles, por ejemplo en switches, que lo vamos a ver en la próxima tutoría, que es el show VLAN brief, que es como ver la configuración breve de las VLAN, de las redes LAN virtuales que configura, para no tener que estar cambiando físicamente de posición los equipos ni nada, sino que usted de forma virtual, si cambia la dependencia, el funcionario, el área donde cambió el funcionario sin necesidad de cambiarse de sitio, le cambia la configuración para un área determinada de una red LAN virtual. Y también cómo borrar las configuraciones de un router. Por ejemplo, para borrar la configuración de un router sería con el, si ustedes no tienen nada y enciende como virgen un enrutador, entonces, digamos que está como de fábrica con el comando show running config, entonces le puede decir copy running config, espacio startup config y así borra toda la configuración de él. O borra todas las configuraciones y envía por último este comando, quedando como limpia toda la configuración del mismo. Bueno, una recuperación de un enrutador también. Entonces quería mostrarles este archivo para que les sirviera como de referencia inicial, muy básica, para trabajar con los enrutadores. Pero entonces metámonos al Packet Tracer. Les voy a compartir el Packet Tracer y voy a explicarles rápidamente algunas cosas de estas. Bueno, entonces me voy a meter a Packet Tracer. Ustedes están viendo ahí el Packet Tracer, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes con qué Packet Tracer están trabajando finalmente? ¿Con el 5.2 o el 7.2.1? O algunos con el 5.2 y otros con el 7.2.1. Quisiera escucharlos. Profe, yo trabajé con el 721. ¿Con el cuál, perdón? El 721. Perfecto. ¿Y los otros grupos? Con el mismo suyo. Una versión creo que era 7.1. Ah, perfecto. Bueno, no importa. Si trabajan inclusive cualquier versión inferior, pues este asume todas las anteriores. Como ustedes saben, el desarrollo tanto en hardware como en software, se supone que las versiones superiores absorben las inferiores. Bueno,
Vamos a hacer aquí un ejercicio bien sencillo de un enrutador, de lo que les venía diciendo. Vamos a escoger uno de los enrutadores más básicos desde esta versión de Packet Tracer. Voy a escoger el 1841, me paré aquí abajo, sostengo con el clic izquierdo y lo llevo hasta arriba, un clic y lo suelto, ¿cierto? Entonces, si yo me paro con el ratón sin pinchar clic en la izquierda, me aparecen las interfaces que él maneja por defecto. El Fast Ethernet 00, Fast Ethernet 01, la VLAN 1, que es la VLAN administrativa por defecto que tiene todos los routers, hostname, el nombre por defecto del router y demás. Entonces, pincho con el clic izquierdo y aparece la descripción física del enrutador que no tiene nada. Yo les había dicho que como por práctica sería bueno escoger entonces este módulo de acá, que es el de las interfaces seriales, ¿cierto? Y lo puedo poner a la derecha, pero no me deja ponerlo porque está encendido. Debo apagar primero el enrutador, paso la interfase seriales 2 y paso el siguiente módulo, que es este de los 4 puertos RJ45. Si miramos aquí abajo ya aparecen los RJ45 y entonces este lo ubico aquí a la izquierda, prendo el enrutador y me voy directamente a CLI. Miren que automáticamente esto es lo que voy a ver si estuviera conectado por consola, o sea, por un cable físico desde un computador, desde un portátil al equipo, y vería esto cuando enciende. Entonces dice que tiene las Fast Ethernet. Ojo, que mucho cuidado, les voy a enseñar ahorita un truco para luego hacer las configuraciones. Porque es que en los ejemplos y los ejercicios que yo les he planteado, los archivos que he montado, de pronto es de otro enrutador que no maneja la nomenclatura de la interfaz como está. Entonces, una cosa es fijarse cómo están aquí las interfaces. Mire, la Fast Ethernet, la primera es 010, y dijo que cambió el estado a app, la subió de una en servicio. La Fast Ethernet 011, la Fast Ethernet 012 y la Fast Ethernet 013. Yo inmediatamente le daría Enter, introduzca, ¿cierto? Y es lo que le pregunta a uno, ¿trabaja en el modo de diálogo? Le voy a decir que no, porque va a trabajar manualmente. Entonces le digo N y Enter, o introduzca. Y presiono otra vez Return, que es Enter, otra vez, y ya estoy en el enrutador. Entonces, estoy en el enrutador en modo global o de usuario, ¿cierto? Entonces, permítanme un momentico lo que les quería mostrar del enrutador. Entonces, si uno se para ahí con el ratón, sin pinchar el clic, le va a mostrar todas esas interfaces, ¿cierto? Bueno, lo que había dicho. Entonces, me devuelvo ahí, esa ventana que ya está abierto en CLI, porque es mejor trabajar en CLI, porque es mejor aprender a manejar y configurar todo. De hecho, cuando uno se va a certificar, ellos no le van a decir que se meta en el modo asistido, que es en este de configuración. El modo asistido es este, config. No, es en el modo CLI, interfaz de línea de comandos. Entonces, digamos que inicialmente yo voy a bautizar el enrutador. Entonces, recuerden que para poder configurar uno tiene que entrar al modo privilegiado. Entonces, uno le dice enable o ena de enable. Enable en inglés es habilitar, ¿cierto? Ya estoy en modo privilegiado y paso el PROM, que es el indicador para el cursor, de mayor que a numeral. Y ya con eso sé que estoy en el modo privilegiado. O sea que puedo entrar al modo de configuraciones. Igual yo le puedo enviar este comando que se llama running config, como para mirar a ver qué tiene inicialmente. Le introduzco Enter y empiezo a mirar. La versión del software de este router es la 12.4, ¿cierto? El nombre por defecto es hostname router. No tiene nada configurado en IPv4, no tiene nada configurado en IPv6. Y ahí dice more. Con more tiene que darle enter, 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 enter. O sea, introduzca, introduzca, introduzca. Por ejemplo, ahí tiene el Spanning Tree Protocol, no hay nada. En la interfase Fast Ethernet 00 no tiene nada. En la Fast Ethernet 01 no tiene nada. Mire, simplemente dice no IP address, no tiene ninguna dirección IP. Duplex auto. Y, bueno, resulta que en los modos de configuración uno puede trabajar en modo half duplex o full duplex. Lo ideal es trabajar en modo duplex, ¿cierto? Por eso dice ahí duplex automático. O sea, duplex quiere decir ida y regreso. O sea, estoy trabajando tanto en transmisión como en recepción, digámoslo así. Bueno, el shutdown es un término que se usa en los enrutadores, en los switches y demás para administrativamente
habilitar una interfaz o deshabilitarla. Entonces, al final de la configuración de cada interfaz, ustedes deben enviar un comando que se llama no shutdown. No shutdown quiere decir no la apague. Antes, no shutdown quiere decir es habilite esa interfaz. ¿Sí? Y shutdown quiere decir túmbela, administrativamente hablando. Bueno, ahí están todas las otras interfaces. Las que yo introduje, el 00, 01, y las propias son las de los 4 puertos, son 010, 011, 012 y 013, ¿cierto? Y tengo al final, sigo enter, 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 antes de que llegue otra vez al PROM. Miren que al final aparecen unas líneas que dice line con 0, line out 0 y line BTY 0 a 4. Ojo, ahí es donde uno mete las contraseñas. Con el Line Console es para que por ingreso físico al equipo usted le ponga una contraseña al equipo que solo lo sabe el administrador para que el que vaya a entrar no pueda ingresar fácilmente, ¿cierto? El Line Out para entradas auxiliares y el Line BTY que es para el acceso remoto por Telnet. O sea, si alguien quiere entrar remoto a través de otro equipo que está en red con este equipo, con este router, entonces podría entrar con un comando que se llama Telnet y darle la dirección de mi equipo para entrar a ese enrutador y poder entrar remotamente. Entonces, con esa, donde dice Line BTY desde 0 a 4, son hasta 5 claves posibles de acceso virtual para 5 sesiones. Restringir esos accesos de modo remoto. Profe, una preguntita ahí. Yo estoy haciendo al mismo tiempo que usted está explicando, estoy tratando como de seguir, ¿cierto? Sí. Tengo un problema y es que en mi CLI me muestra, después de los Fast Ethernet, me muestra la interfaz VLAN 1, pero no me muestra... Háblame más despacio que se está cortando la comunicación. Hable más pausado para que le copiemos bien. Es que después de los... A mí no me aparecen esos serial. Porque no los introdujo. Recuerde que el primer paso que les dije era cuando pinchen el router, pinchan la parte física, apaga el enrutador y coge el módulo de la interfase serial de las dos interfaces, lo ubica en uno de esos huecos, uno de esos orificios, una de esas ranuras, que en inglés es slot es ranura, en una de esas ranuras, y mete el otro donde aparecen los 4 Fast Ethernet, los mete en la otra ranura, en el otro slot, ahí prende el enrutador y ahí puede entrar al modo CLI y verá todo lo que estamos viendo acá. ¿Y usted me puede mostrar un momentico la parte física de nuevo? Para yo... Sí, entonces vea, yo me paro aquí en la parte física y yo ya introduje los módulos. Mire aquí a la derecha, metí los dos puertos seriales y aquí a la izquierda el módulo de puertos. ¿Cuál es el de puertos seriales? Ese que dice HWIC2T. Es el de los dos puertos seriales. Y el HWIC4ESW es el de los 4 puertos RJ45 Fast Ethernet estándar normales. Listo, profe, qué pena, es que se me ha pasado eso. Sí, recuerde que eso se los dije al comienzo cuando encendí el enrutador. Sí. Profe, mira que a mí no me sale todo eso que le sale a usted, a mí me salen como 6 nomás. ¿Qué cosa? En los módulos, en la parte física no me sale sino como porque 6 escogió cositas. otro enrutador, Es que eso todo depende del enrutador que uno escoja y del packet tracer que esté trabajando. Por eso yo les dije, voy a escoger el enrutador 1841. Pero si usted escoge el 1240 o el 829 o el 1941 o el 2811, cada enrutador tiene sus propias características, digámoslo así, ¿ya? Listo. Yo escogí típicamente este 1841, por decir algo, ¿no? Pero no quiere decir que no puedan escoger cualquier otro. No tiene que ser exactamente igual. Cada enrutador tiene sus propias características físicas y con los módulos que le introduzca. Por ejemplo, hay uno que es el 829 que está ahí. Es uno que es un router inalámbrico y ya viene configurado. Usted no tiene que hacerle nada. O sea, ya tiene fijo todo establecido, ¿cierto? Bueno, entonces... Yo típicamente escogí este como para mostrar un escenario global, general, ¿sí? Pero ustedes pueden escoger obviamente el que quieran. Bueno, entonces, metido ahí, usted puede entrar al modo de configuración. Voy a apresurarme un poquito y esta parte me parece muy interesante
porque ustedes se van habituando a todo lo que vamos a hacer. Entonces voy a entrar al modo de configuración y voy a bautizar este router. Este router lo voy a bautizar como Paco, Paco de Pacho, ¿cierto? Paco, Francisco. Entonces yo le digo, voy a entrar al modo de configuración, entonces yo le digo configure terminal. Pues puede escribir las dos formas, la forma resumida o la forma larga. Si uno tiene dudas, es mejor que escriba el nombre completo para que no se vaya a equivocar. Entonces le digo configure terminal, configure el terminal, enter. Mire, ya cambió el prompt, ya no es solamente router numeral, sino que queda router entre paréntesis config. Quiere decir que entré al modo de configuración del enrutador. Y ahí, en el modo de configuración, entonces usted escoge qué es lo que va a configurar. Por decir algo, usted puede meter una interrogación. Mire todo lo que puede configurar, lo que les había dicho en el archivo que está en la tutoría 1. ¿Sí? Entonces, puedo decirle control C y aborto directamente el despliegue de todos los comandos. Yo específicamente lo voy a bautizar. Como lo voy a bautizar, entonces voy a escoger aquí, miren, tras antepenúltimo línea que dice hostname, o sea que le voy a poner un nombre a este enrutador que no sea por defecto router, sino que le voy a decir hostname, nombre del terminal, nombre del host, le voy a decir Paco, espacio Paco y enter. Mire, ya quedó automáticamente bautizado. Todavía estoy trabajando solo en la memoria RAM. Entonces le digo Paco, ya quedó bautizado como Paco. Y entre paréntesis sigue siendo config, estoy en el modo configuración, no me he salido del modo de configuración. Supongamos que me voy a meter a la fase Ethernet 00, que lo miramos acá con el show ver o el show running config. Entonces vamos a repasar ese comando, ¿cierto? Voy a ver si me funciona aquí, show running config, enter. Es una entrada invalid input detected. O sea, que no es una... En modo de configuración yo no puedo enviar ese comando, entonces me debo volver. ¿Cómo me devuelvo? Con el comando exit. Exit, me devuelvo un paso atrás, meto un enter y un doble enter y mire que ya entré al modo privilegiado. Entonces voy a volver a mirar la configuración. Show running config. Con eso se pueden ir dando cuenta que los copy, los show running config, startup config, solamente son en el modo privilegiado. Entonces yo le digo show running config, enter y vuelvo a entrar a donde está. Y miren que ahí arriba ya aparece el nombre hostname Paco, ¿cierto? Enter, enter, enter. Y mire que aquí en la interfaz fase Ethernet 00 no tengo nada, en la fase Ethernet 01 no tengo nada, en la serial 000 nada, en la 001 nada. Y en los otros 4 que metí, que ese fue el módulo que introduje, que fue el 010, 011, 012 y 013. Esas son las fases Ethernet que introduje. Pero por defecto lo vamos a hacer con las dos que tiene el enrutador propiamente, que son la fase Ethernet 00 y 01. Entonces supongamos que voy a entrar nuevamente al modo de configuración, conf P, ya estoy en el modo de configuración, y me voy a meter a la interfaz fax Ethernet. Entonces, mire, fax Ethernet, miremos aquí. Creo que no sería interface o... Sí, es interface, exacto. Pero ustedes muestran, miren ahí en la lista que aparezca, miremos aquí, yo desplegué todos los comandos y aquí aparece el interface, mírenlo, aquí está el interface. Seleccione una interfase para configurar. Entonces yo le puedo decir interface, metámosle enter, ¿cierto? Él dice comando incompleto. Entonces, ojo que esto maneja uno los historiales de comandos con flechas arriba y flechas abajo. Yo voy a presionar la flecha arriba y aparece automáticamente interface. Le meto un espacio y le meto una interrogación. Si le meto el espacio y la interrogación, él me puede mostrar todo lo que yo puedo configurar en interfase. A modo de dialer, como si fuera una línea telefónica, como si fuera una estación de radio, como si fuera una conexión Ethernet con el estándar 802.3, o sea, cableado, o fast Ethernet, que es lo que tengo aquí, 802.3 también, o una interfaz Giga. Este no tiene Giga, pero tiene fast Ethernet, entonces, o puede ser la interfaz serial. Entonces yo le digo interface fast y, perdón, Ethernet. Profe,
Yo me acabo de dar cuenta que tiene autocompletado. Si usted le presiona Tab. Sí, él tiene autocompletado. Entonces yo le puedo decir Fast Ethernet y le puedo meter aquí Enter. ¿Sí? Me dice comando incompleto. Me devuelvo y en Fast Ethernet le digo F0-0, que son los nativos que trae el enrutador. No los 4 que yo introduje, que son 000, 010, esos no. Sino los propios que él trae por definición, que fue los que miramos aquí arriba. Miremos, mírenlos, aquí están. El Fast Ethernet 00. Entonces yo me voy a meter a esa interfase. Entonces yo le digo aquí, uno tiene que saber es en cuál se va a meter para hacer las configuraciones. Entonces yo le digo Fast Interface Fast Ethernet F00, Enter. Ahí tengo un problema, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el problema. Creo que sí, la F, profe. Bueno, puedo hacerlo en modo abreviado, que sería abreviado. int espacio F0 y ya estoy en la Fast Ethernet 00. Vamos a ver si me lo deja meter en el modo completo y como yo le hice Fast Ethernet F, seguramente me toca quitarle la F, ¿cierto? Vamos a ver si me deja poner, miren que sí. Entonces, tengo dos formas de meter la Fast Ethernet. Uno con el método abreviado que es int espacio F0 o interface, el nombre completo, Fast Ethernet y pegado 0 0. Es la misma definición. Vamos a suponer que yo voy a definir una dirección IP ahí. Entonces yo le digo IP address en inglés y le meto la dirección, por ejemplo 192.168.1 y vamos a suponer que esta es la puerta de gateway por defecto, el default gateway o la puerta de enlace predeterminada, que normalmente uno la escoge como la última dirección del rango disponible de direcciones si la máscara de direcciones es de 255, 255, 255.0. Entonces yo le puedo decir 254, ¿cierto? Y la máscara, siempre tengo que escribir la máscara, 255, 255.0, ¿cierto? Listo, ya quedó definida esa interfaz. Si voy a definir una interfaz serial, entonces yo le puedo decir int serial, pero no sé cómo decir cuál es la serial. Entonces, como yo ya mandé un comando que se llama show running config, voy a ver cómo son las seriales, cómo están definidas. Miren, aquí está, 000 y la otra es 001. Entonces yo vengo acá y le digo 0-0-0 y ya estoy dentro de la interfase serial del enrutador para configurarle una dirección IP. Yo le puedo decir que la dirección 192.168 ya no es 1, porque no es de esa red, es para poderme conectar a otro enrutador, o sea que puede ser de otra red. Yo le puedo decir que es de la dirección 2.1, por decir algo, ¿cierto? Y la máscara de su red, 255, 255, 255.0. Ya tengo definida la dirección IP de la interfase serial de ese enrutador que probablemente me vaya a interconectar con otro enrutador, ¿cierto? Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Yo necesito verificar de que eso me quede y que yo lo vea, ¿cierto? Si yo estoy en el modo de configuración, mire que cuando me introduje int, automáticamente adentro ya queda como Paco, config, IT, IF. IF quiere decir que está en el modo de configuración de interfaz, ¿sí? Entonces, a uno se le olvida, uno dice, voy a mirar la configuración. Entonces uno le dice, show, run. Ah, no, ese comando no lo puedo meter ahí. Entonces me voy a volver con un exit, enter. Voy a meterle otra vez, show, run, para ver la configuración normal que tengo en la memoria. Ay, todavía no puedo. En modo de configuración ya sabemos que no puedo enviar ese comando ni copiar configuraciones. Entonces le digo otra vez exit, me devuelvo un paso. Con exit me devuelvo un paso. Con end me devuelvo al modo privilegiado de una. Entonces, ojo con eso que les acabo de decir. Con el comando exit me devuelvo paso por paso. Con el comando end me salgo de toda la configuración y quedo en el modo privilegiado. Entonces yo le puedo decir show run. Estoy en el modo abreviado, ¿no? Y miren, nombre del enrutador, Paco. Digo abajo. Ya, Fast Ethernet. Aquí ya quedó configurada la dirección IP de la Fast Ethernet 00, que la acabé de configurar. Dice IP address
192.168.1.254. Desde el punto de vista del enrutador. Ojo que una cosa es desde el punto de vista del enrutador y otra cosa es desde el punto de vista del terminal del computador. ¿Sí? Bueno. Y también configurar la interfase serial. Mírenla, ahí está. Interface Serial 000, IPA de 192.168.2.1 con la máscara de subrectal. ¿Listo? Entonces, hasta ahí voy. ¿Qué es lo último que debo hacer? Supongamos que esta fue una práctica sencilla. Pero lo último que yo debo hacer es copiar esa configuración. Y yo le digo, copy, estoy en el modo privilegiado, no en el modo de configuración. Copy, running, config, espacio, startup, guión medio, config. Y enter. Y él me pregunta, destinación del archivo, usted le puede poner un nombre o sencillamente le dice enter. Y le digo, ok. Entonces dice, building configuration, ok, ya quedó configurado, ya está. ¿Qué voy a hacer? Voy a meterme al modo físico, voy a apagarlo, ¿cierto? Ahí apagué el enrutador, lo enciendo y me meto automáticamente aquí. Mire, tal y cual me lo muestra ahí como si estuviera conectado por consola al equipo. Y lo que uno va viendo es como puros numerales, que quiere decir que está cargando la configuración, ya la cargó, entonces dice presione return, o sea, enter, y estoy en el modo global o de usuario. ¿Cómo necesito ver la configuración? Yo inclusive creo, no, pues meto al modo privilegiado, enable, y le digo, muéstrame esa configuración. Y mire que ahí está. O sea, apagué el enrutador y lo volví a encender y ya tiene todo grabado ahí. Si no hubiera introducido ese comando último, lo último que ustedes deben hacer antes de cualquier cosa, ya verificada la configuración y que todo lo está funcionando, o paulatinamente, como cuando uno está haciendo un documento o haciendo un programa o alguna cosa, ir grabando conversiones o con nombres diferentes. Bueno, ustedes, cada uno tendrá su metodología, ¿cierto? Porque a veces a uno se le apaga el equipo accidentalmente, como en el computador, y no guardé lo que estaba haciendo, y me gasté 4 horas y perdí todo lo hecho. Puede ir grabando la configuración, ¿cierto? Y vemos que ahí aparece toda la configuración. Lo apagué y lo encendí y ahí está toda la configuración. Entonces, pilas con ese detalle. Siempre estar verificando todo y, si es del caso, ir grabando la configuración para que no se le pierda lo que lleva. Eso era lo que les quería explicar a nivel básico. Miren, nos mamamos prácticamente 1 hora aquí en esta parte, pero era muy importante decírselos para que ustedes lo tuvieran presente. ¿Listo? Bueno, entonces, teniendo claro eso y habiendo verificado, porque me voy a saltar ese paso por cuestiones de, ¿cómo les digo?, de tiempo. Me voy a volver aquí a la plataforma y veo que la mayoría hizo bien ese taller 2, o los 3 grupos en realidad. Entonces, vamos a avanzar en el tema del día de hoy. Porque yo creo que con esa introducción ya ustedes tienen muy buenas nociones, o tendrían muy buenas nociones para empezar a trabajar como de una forma más organizada, más ordenada en los talleres, en su vida laboral, en su vida práctica. Pero haciéndoles esta advertencia, no se les olvide que ustedes deben documentar todo y hacer unas tablas que pueden ser en Excel, que sería como su bitácora o sus archivos bitácora de todo lo que hagan y de todo lo que manejen. En realidad, uno como ingeniero debería ser muy organizado y hacer siempre eso. Entonces, quiero meterles eso en la cabeza porque es que es fundamental. Cuando uno está en el área que esté trabajando profesional, si no es organizado y todo lo quiere manejar en la cabeza, está muy grave. Profesionalmente le va a ir muy regular. O regular, o a veces bien, o tirando mal. Entonces, ojo, que para trabajar en redes hay que marcar y definir muy bien las topologías. Rutas estáticas, usted tiene que saber cuáles son los enrutadores, cuáles son las direcciones que va a manejar. Entonces, ustedes manejan etiquetas. Esto es una cosa que les voy a explicar ahora cuando vayan a hacer el taller, para que cuando vayan a hacer el enrutamiento estático, yo previamente hice ese taller lo tengo montado hace mucho rato, y me dediqué a meterle las etiquetas, de marcarlos. Está el red, esto está el red, esto está la interfaz que tiene tal dirección, está la interfaz que tiene tal otra. Cuando hice un pin, entonces marco ese pin aquí en este computador.
Eso es para trabajar más ordenadamente y que también a mí me sirve para valorar los talleres que ustedes hagan. Entonces, como configuración de rutas estáticas, vamos a considerar este caso que ustedes ya lo iniciaron en el taller anterior, para que tengan una conexión PIN desde un origen hasta un destino. Pero si no tienen definida esa ruta estática o un enrutamiento dinámico, no les va a funcionar el PIN. Bueno. Y el enrutamiento dinámico, que vamos a suponer 3 enrutadores anidados entre sí, conectados entre sí, para que definiendo ese enrutamiento, él automáticamente actualice las tablas dependiendo del estado o del vector distancia, que es la parte que les quiero introducir en esta parte teórica de definición de conceptos. Entonces, vamos a abrir el archivo que se llama, yo lo voy a abrir en plataforma, me estaba quedando por fuera y me acordé esta mañana que me faltaba, que se llama Protocolos de Enrutamiento Estático y Dinámico, para que conozcamos un poco más todo lo de los protocolos. Luego metemos al enrutamiento estático y luego al dinámico. Y antes del taller, entonces les muestro más o menos la forma como quiero que me presenten los talleres en Packet Tracer. Ojo, me debe mostrar el archivo siempre de Packet Tracer y las explicaciones. Si me lo muestran en el Packet Tracer, se las valgo, sin necesidad de que lo documenten en un archivo aparte. Si lo quieren documentar en un archivo aparte, igual vale, ¿sí? Pero si me lo dejan muy bien documentado en el Packet Tracer, me vale para los talleres, para los ejercicios. Entonces, permítame, voy a abrir el archivo 3, perdón, que es protocolos de enrutamiento estático y dinámico. Y ya se los comparto aquí. Voy a tratar de acelerar un poquito el paso para que podamos hacer esa introducción del taller y que puedan empezar a trabajar un poquito más eficientemente. Entonces, permítame. Bueno, doy mis credenciales obviamente. Esto es un Google Site, introducción a los protocolos de enrutamiento dinámico, pero yo hice una introducción y lo modifiqué y tengo mi aporte de lo de enrutamiento estático y dinámico. Mucho atención a esto que les voy a comentar, que están estos primeros 2, 3, 4, 5 párrafos. Pero en estos 3 primeros es bien importante. Ojo, los protocolos de enrutamiento son necesarios y se emplean en las redes de computadoras, comunicaciones, para poder encaminar los mensajes, paquetes de datos, la información entre orígenes y destinos, de manera tal que aseguran que dicha información sea transmitida y entregada con confiabilidad, seguridad y calidad. Los protocolos de enrutamiento estático básicamente se emplean a nivel de los enlaces seriales, es decir, en la interconexión entre los routers. Conexiones WAN, redes de áreas amplias o extensas por definición del tipo de conexión. O en redes pequeñas. O sea, básicamente el protocolo de enrutamiento estático, o sea, el que yo defino manualmente, que le digo, voy desde el origen tal al destino tal, o sea, yo por comando le digo, por comando SCLI, se usa básicamente es para redes pequeñas, unos cuantos enrutadores, 1, 2, 3, de pronto hasta 4 enrutadores, y no pasa nada. Y los protocolos de enrutamiento dinámico se usan principalmente en redes de mayor cobertura o magnitud. Ya estoy hablando de varios o de una cantidad considerable de enrutadores. Esa es la verdadera diferencia de por qué usar enrutamiento estático y enrutamiento dinámico. O sea, no tendría sentido, como en este caso, de un solo enrutador, usar un enrutamiento estático, porque es un solo enrutador, ¿cierto? Pero si tengo 2, 3, 4, puedo usar un enrutamiento estático. Si ya uso más, 3 o más, se amerita usar enrutamiento dinámico. Y otra cosa es la definición del tipo de protocolo. Ojo que hay protocolos de enrutamiento vector distancia y de estado de enlace. Entonces, los protocolos vector distancia utilizan routers como letreros. Como letreros quiere decir como especie de etiquetas o etiquetados a lo largo de toda la ruta hacia el destino final. O sea, él va viendo como entonces dice, yo ya sé que tengo que ir de este en este y en este para llegar al destino, ¿sí? Eso es un protocolo vector distancia, o sea, que él maneja una etiqueta para marcado, es decir, veas, voy para tal parte, y distancia porque es por número de saltos.
Entonces hay unos protocolos que llaman vector distancia, etiquetado número de saltos. Así es realmente. Etiquetado número de saltos. Y con eso es que ellos trabajan para hacer las actualizaciones de las rutas y encontrar la ruta más corta o idónea para ir de un origen a un destino. La única información que conoce el router en estos protocolos de enrutamiento vector distancia son una red remota que es la distancia o métrica para llegar a esa red, que era lo que yo les decía, los saltos, y qué ruta o interfaz usar para alcanzarla. Ese es el protocolo vector distancia. Y los protocolos de estado de enlace, que es lo que llaman link state, estado del enlace, es un protocolo que envía información sobre los enlaces entre los enrutadores. Y esa información enviada solo es de los enlaces conectados. Por eso es que se llama protocolos de estado de enlace. Y él le dice, el enlace está caído. Ah, entonces si el enlace está caído, yo, joder madre, no puedo enviar información por ahí. Tengo que actualizar la tabla de enrutamiento del enrutador y dice, ese enlace está caído, porque el estado del enlace me dice, está caído. Entonces, tengo que enviar esa información por otro lado, localmente, obviamente, y así hace la actualización de esas rutas. Ojo que cuando uno tumba un enlace o se cae un enlace a través de los protocolos de enrutamiento dinámico, hay un tiempo de convergencia, o sea, hay un tiempo, un mean time, o sea, un tiempo entre ese suceso para que tenga tiempo de hacer esa actualización. O sea, que usted no tiene que estar enviando de una vez, ve, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué no me deja enviar el comando? No, tiene que esperar un tiempito de convergencia, como cuando usted conecta un equipo al enrutador o al switch, que primero muestra el LED en color ámbar. Se demora un poquitico hasta que se sincroniza y ya le muestra el botón en verde. Es más o menos lo mismo. Sin embargo, este tipo de protocolos mantienen una imagen de la red completa, creada a partir de las actualizaciones. Eso entonces, como concepto básico general de lo que es el enrutamiento estático y el enrutamiento dinámico. El enrutamiento estático es manual, o sea, el operador es el que está metiendo de dónde va hasta dónde va. En cambio, el dinámico no, todo eso se actualiza automáticamente, dependiendo del protocolo que use, si es vector distancia, o sea, etiqueta número de saltos, o protocolo de estado de enlace que dice, el enlace está bien, entonces actualizo toda mi ruta y dice, este enlace está bien, miremos el otro enlace, está bien, todo actualiza la ruta y dice que está bien, pero si se rompe un enlace, entonces espera el tiempo de convergencia y demora un tiempito para actualizar la tabla y decir, el enlace que va hacia tal parte está roto, y actualizo mis tablas. Dice, los protocolos de enrutamiento mantienen tablas de enrutamiento dinámicas por medio de mensajes de actualización del enrutamiento, que contienen información acerca de los cambios sufridos en la red y que indican al software del router que actualice la tabla de enrutamiento en consecuencia. Intentar utilizar el enrutamiento dinámico sobre situaciones que no lo requieran es una pérdida de ancho de banda, esfuerzo y en consecuencia dinero, lo que les decía ahora. Si yo tengo pocos enrutadores, pues uso estático, enrutamiento estático, o sea, manual, escrito por el operador, ¿cierto? Por el administrador del sistema. Si uso 3 o más enrutadores, pues amerito de pronto ya usar enrutamiento dinámico. Las redes de datos que usamos en nuestras vidas cotidianas para aprender, jugar y trabajar varían desde pequeñas redes locales hasta grandes internetworks globales. Cuando hablamos de internetworks, o sea, redes de redes, ¿cierto? Redes grandes. En su casa probablemente tenga un router y 2 o más computadoras. En el trabajo, su organización probablemente tenga varios routers y switches que atienden las necesidades de comunicación de datos de cientos o hasta de miles de computadores, ¿cierto? Entonces, viene la otra párrafo previo a los detalles. Los protocolos de enrutamiento dinámico generalmente se usan en redes de mayor tamaño para facilitar la sobrecarga administrativa y operativa que implica el uso de rutas estáticas únicamente. Normalmente, una red usa una combinación de un protocolo de enrutamiento dinámico y rutas estáticas. No quiere decir que porque yo use enrutamiento dinámico no puedo usar rutas estáticas, pero ojo por ojo. Ojo con esto, si yo uso protocolo de HCP, que es asignación dinámica de host de terminales, hay que tener mucho cuidado con el manejo de esas rutas estáticas. En la mayoría de las redes se usa un único protocolo de enrutamiento dinámico. Sin embargo, hay casos en que las distintas partes de la red puedan usarse diferentes protocolos de enrutamiento, porque pueden haber una red en unas oficinas, otras redes en otras oficinas, y si ya estoy saliendo de la red, entonces para interconectarme a otra red, por ejemplo, de
de otra sede, por ejemplo la de Medellín, puedo usar un router de frontera, un BGP, que me pueda servir para eso, ¿cierto? Bueno. Un profesional de redes debe estar capacitado para tomar decisiones fundadas respecto de cuándo usar un protocolo de enrutamiento dinámico y qué protocolo de enrutamiento es la mejor opción para un entorno en particular. Aquí es donde ya nos metemos. Yo hice un resumen realmente de este documento del Google Sites porque es muy extenso y de pronto los confundo, entonces quiero ser lo más sencillo y simple posible. Uno de los primeros protocolos de enrutamiento fue el protocolo de información de enrutamiento RIP. RIP quiere decir protocolo de información de enrutamiento. Protocolo de información de enrutamiento. Y se usa la versión 1 y la versión 2. RIP V1 y RIP versión 2. Ahorita les digo que es RIP versión 1 y RIP versión 2. Para abordar las necesidades de redes más amplias se desarrollaron dos protocolos más, que es el OSPF, muy usado en las redes hoy día. OSPF en inglés quiere decir Open Shortest Path First. ¿Qué quiere decir? Primero la ruta más corta. Eso usa un algoritmo que se llama el algoritmo de Dijkstra. Los que trabajamos, hicimos alguna especialización en red, sabemos que ese algoritmo Dijkstra es una cosa súper complicada para manejar la ruta más corta a través de estados de enlace. Y después se creó también el sistema Intermediate System to Intermediate System, el ISS. Cisco desarrolló también el protocolo de enrutamiento Gateway Interior, que se llama IGRP, y luego lo mejoró, que se llama el EIGRP, que también se adapta bien a implementaciones en redes más grandes. Asimismo, surgió la necesidad de interconectar diferentes internetworks, o sea, diferentes redes grandes, y proveer el enrutamiento entre gateway fronterizo, que era lo que les decía ahora, el BGP, protocolo de puerta de fronteras, digámoslo así. Ahora se usa entre los ISP y entre el ISP. ¿Ustedes saben qué es el ISP por definición? Es bueno que me diga alguno si sabe qué es el ISP. ¿Alguien sabe qué es el ISP por nomenclatura, por definición? Es el operador de Internet. Sí, es el operador de Internet, el proveedor de acceso a Internet. Bueno, listo. Entonces, aquí ya vemos un cuadro resumen de la página 2 de los protocolos. Clasificación y evolución de los protocolos de enrutamiento. En 1982 fue EGP. En 1985 fue el IGRP. En 1988 fue el RIP versión 1. En 1990 el ISS-IS. El OSPF en realidad, que es un protocolo muy usado hoy día todavía, y el EIGRP y demás, y el BGP, ya viene desde 1991. Este protocolo ya tiene 30 años. 20 años, perdón. 30 años, sí, perdón, 30 años. Luego vino el EIGRP, 1992, el RIP versión 2, 1994, el BGP, 1995, el RIP versión NG, 1997, y el BGP versión, es que no veo bien, 8, y OSPF versión 3 en 1999. Bueno, y para IPv6 también en el 2000 se creó el ISS también. Miremos aquí en cuanto a los que son con clase y los que son sin clase. Recuerde que yo les había dicho en la primera y la segunda tutoría que uno maneja, los enrutadores en realidad no manejan clase, que es lo que denomina uno en el enmascaramiento de redes, las redes CIDR, CIDR, que quiere decir enrutamiento sin clase. Enrutamiento sin clase es que ellas solamente con la máscara ya saben cómo es que tienen que manejar sus redes. Eso es un enrutamiento sin clase. Y los con clase, pues ya sabemos, ¿cierto? Que sabemos que son las clases de enrutamiento, ¿cierto? En IPv4, por ejemplo, clase A, B, C y demás. Que lo manejo con número de bits o en decimal o con la máscara. En los enrutadores, básicamente, uno lo que define es la máscara con el slash. Si uno le dice slash 24, si es IPv4, quiere decir que tiene una máscara de su red
de 24 bits. Si le digo slash 26, quiere decir que tiene una máscara de subred de 26 bits, o sea, en clase, puede ser para clase C, podría ser de manejar 4 subredes y cada subred hasta de 64 equipos asignables, 62 por cada subred, y así sucesivamente. Bueno, entonces, en las que son con clase teníamos el RIP nativo, el IGRP y el EGP. Ya las que son sin clase, entonces manejamos RIP versión 2, EIGRP o SPF versión 2, IS y BGP versión 4. Y en IPv6 manejamos el RIP NG, EIGRP para IPv6, OSPF versión 3, IS para IPv6 y el BGP versión 4 para IPv6. Esto es tomado obviamente de donde se centran los protocolos de enrutamiento más destacados. Vamos aquí a terminar rápidamente con esto de los protocolos de enrutamiento dinámico. Los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar en diferentes grupos según sus características. Los protocolos de enrutamiento que se usan con más frecuencia son el RIP, que es un protocolo de enrutamiento interior vector distancia. Vector distancia, ¿sí? Y, o sea, el protocolo de enrutamiento RIP versión 2 usa el vector distancia y el versión 1 maneja estado de enlace. Entonces, el IGRP es el enrutamiento interior vector distancia también, o sea, es un protocolo de enrutamiento de tipo vector distancia, desarrollado por Cisco. Ambos desarrollados por Cisco, ¿sí? El OSPF es un protocolo de enrutamiento interior de estado de enlace, o sea, lo que les dije al principio de las definiciones, que hay protocolos de enrutamiento vector distancia y protocolos de enrutamiento estado de enlace, y el OSPF es de estado de enlace. El IS también de estado de enlace, el EIGRP es también interior, pero ya este de vector distancia desarrollado por Cisco. Y el BGP es un protocolo de enrutamiento exterior vector ruta, o sea, vector distancia también. Diferencia entre los protocolos de enrutamiento RIP versión 1, RIP versión 2. El RIP versión 1 es un protocolo de estado de enlace. Entonces, por eso les digo que el RIP versión 2, entonces aquí habría que decir que RIP arriba, versión 2, es un vector, es un protocolo de enrutamiento vector distancia, pero el P1 dice es un protocolo de estado del enlace, mientras que el RIP versión 2 es de vector distancia. El RIP versión 1 encapsula los mensajes en paquetes UDP y el RIP versión 2 en paquetes TCP. Recuerde que yo les había hablado rápidamente en la definición del modelo OSI por las capas, que tanto el UDP como el TCP son protocolos que se usan en la etapa 4, que es en la etapa, perdón, en la capa 4, que es la capa de transporte, donde uno segmenta los paquetes. Y que el UDP se usa mucho para video, audio y demás, compresión, y el TCP básicamente es para las conexiones. ¿Recuerdan eso? Bueno, y el RIP versión 1 no admite subredes, y el RIP versión 2 sí las admite. ¿Por qué? Por lo mismo que está en la definición, vector distancia, es de clase. Bueno, RIP versión 1 es un protocolo de enrutamiento dinámico de tipo IGP, o sea, protocolo interior, y el RIP versión 2 es un protocolo de encaminamiento dinámico de tipo BGP, o sea que lo puedo usar para exteriores también, de borde de frontera y demás. Entonces, esto por definición les quería mostrar lo que es los protocolos de enrutamiento desde el punto de definición estático y dinámico, pero en el concepto general de qué protocolos puedo usar para unos casos y para otros, ¿sí? Y que el enrutamiento estático es aquel que se hace básicamente por configuración manual. Y el dinámico, pues, por actualización automática de las tablas. Entonces, les voy a compartir aquí rápidamente el enrutamiento estático, por definición. Permítame, dejo de compartirles el archivo de definiciones. Un momento. Y les comparto por definición,
el archivo que está montado en plataforma que se llama router enrutamiento estático. Voy a hacer lo más rápido que pueda acá para que podamos hacer la introducción para el taller del día de hoy. Y con ese montaje que yo hice en Packet Tracer, para que mostrarles más o menos cómo es que quiero que me muestren la presentación de los talleres. Dejé un video de referencia de un colega de Medellín que se llama Acalume. Se denomina tiene el alias de Acalume. Y aquí en este video en YouTube, eso es una nueva, digamos, adición que le he hecho a los documentos, para que ustedes tengan una mejor orientación de cómo hacer el enrutamiento estático paso a paso, explicado paso a paso. Aquí, por ejemplo, tenemos una topología de 2 routers y 2 PCs. O sea, continuamos con esa tónica, digámoslo así. Y me he atrevido a colocarle las direcciones de las redes. Aquí arriba, en el primer enrutador, arriba, él maneja una red hacia su interior, 192.168.1.0. La red entre ellos, la conexión entre los 2 routers, o sea, la interfaz serial es una red 192.168.2.0. Y la de la tercera red que él interconecta es una 192.168.3.0. Entonces, me atreví a hacer eso como para que ustedes tuvieran mejor definición desde el punto de vista de topología de la red. Entonces, ojo, todos los talleres ustedes tienen que tener muy bien definido esto que yo les estoy mostrando acá. La topología, o sea, la configuración física de las conexiones de los equipos y las direcciones de las redes que ustedes van a configurar. Eso es lo más importante para poder iniciar los ejercicios. Si ustedes tienen bien definido eso, van con mucho terreno ganado para poder desarrollar el ejercicio. Y eso es lo que uno tiene que hacer en la vida práctica, ¿no? Documentar muy bien sus redes. Aquí viene, por ejemplo, una topología de 3 routers Cisco entre sí para enrutamiento estático también. Entonces, lo que les decía hace un rato, que uno podía meter en medio otro enrutador, porque de pronto estas redes son muy grandes y bueno, todo ese cuento. Entonces uso unos switches de mucha capacidad, 24 puertos, 48 puertos, o enlazo dos switches con el último puerto de un switch con el primero del siguiente para conformar una red, por ejemplo, de 96 puertos, 96 equipos, bueno, todo eso. Entonces, meto un router en el medio y manejo diferentes redes. Por ejemplo, aquí manejo la 201.1.0 y aquí la 202.2.0, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, manejo, para esta red LAN acá, manejo una 192.168.10.0, mientras que la otra red LAN es 198.20.0. Entonces, mire que cómo diferencio las redes con el valor del tercer octeto, ¿cierto? Con el valor del tercer octeto, diferencio las redes entre sí. Porque todas manejan la misma máscara, mire, raya 24, o sea, 24 unos, o sea, 3 octetos, cada octeto de 8 unos. Y la tercera red, 192.168.30.0, ¿sí? Entonces, es distintivo. En clase C, por ejemplo, manejar el tipo de redes que le diferencien una entre la otra es con el valor del tercer octeto contado de izquierda a derecha. Bueno, las rutas estáticas, igual que en IPv6, en IPv4, son definidas manualmente, lo que les dije ahora por definición, por el administrador, para que el router aprenda sobre una red remota. Las rutas estáticas necesitan pocos recursos del sistema. Es recomendable utilizarlas cuando nuestra red esté compuesta por unos cuantos enrutadores. Yo diría 2, 3, no sé si 4. O que la red se conecte a Internet solamente a través de un único proveedor del servicio de Internet. Ojo eso, que sea conformada por unos solos cuantos enrutadores o que tenga un solo proveedor de acceso a Internet, un solo ISP. Bueno. Para el enrutamiento estático, ojo, que esto es lo más clave para el diseño o la configuración. Los comandos. Obviamente debemos estar en el modo de configuración, entonces por eso coloco router entre paréntesis config, o sea, está en el modo de configuración, modo privilegiado, que es numeral, y le digo IP route, si estoy trabajando en IP4, ¿no? IP route,
Cuando yo le digo hiperroute, automáticamente quiere decir que estoy definiendo un enrutamiento estático, donde le voy a decir la dirección de la red destino. Cuando digo dirección raya red, es la dirección destino, ¿sí? Con la máscara de la subred. De esa red destino, o sea, la red que quiero alcanzar, a través de una dirección IP de la interfaz del próximo salto. Ojo que todo esto que le estoy diciendo, eso es lo que debo aplicar. Entonces, cuando yo digo IP route, coloco la dirección de la red destino con la máscara de su red. Ya no es la dirección del terminal específico, sino de toda la subred completa allá al destino. Recuerde que todas las direcciones de su red siempre terminan el cuarto octeto, que es el del más a la derecha, siempre termina en número par, o en 0, o en 2, o en 4, o en 8, o en 16, o 32, o 64, o 128, si es clase C, por ejemplo. Y la máscara de su red. Y la dirección IP, esa que dice dirección IP, es la interfaz de salida o de próximo salto de acuerdo a la configuración. Donde la dirección de la red es la dirección de la red remota que deseamos alcanzar. La máscara de su red es la máscara de su red de la red remota. La dirección IP es la dirección IP de la interfaz del router vecino. Cuando decimos de próximo salto es del router vecino, o sea, la IP del siguiente salto. Y la interfaz de salida es la interfaz que utilizará el router para enviar paquetes a la red remota del destino. O sea, en la topología de la red, si yo voy a enviar un paquete de este PC, que yo lo llame PC0, al PC5, entonces yo le diría IP route aquí en el enrutador a esta red destino, que sería la 192.168.30.0, con máscara de su red 255.255.255.0, y la interfaz remota sería esta, la 202.2, por ejemplo, 2. Supongamos que esta fuera la 1, entonces esta sería la 2. Y eso es lo que tengo que definir en ese comando hiperroute. ¿Cómo es el ejemplo de configuración? Entonces aquí describo las redes, tengo que colocar el comando enable para entrar al modo privilegiado y empiezo a hacer las configuraciones. Aquí simplemente estoy indicándolo cómo, pero el video sí les dice detalladamente cómo hacerlo, ¿cierto? Pues por eso me atreví a ponerles un instructivo ahí como para que les facilite las cosas. Antes no lo hacía, ahora sí me atrevo a hacerlo, pero por cuestiones de agilidad y de eficacia en la programación. Entonces, ¿cómo hago la programación de interfase FASITA en el 00? Hace la primera interconexión al PC1. También, por ejemplo, para el PC2, hacia el router. En el router 2 también cómo hace la interconexión de la interfase serial, etcétera, etcétera. Nota. No olvidar activar el enlace o las conexiones con Not Shutdown, lo que les dije hace un rato cuando estábamos empezando. Cada que yo hago una configuración en una interfaz, lo último que voy a hacer antes de salirme es colocarle Not Shutdown para que administrativamente levante la interfaz. ¿De acuerdo? No olvidar activar el enlace o las conexiones con el comando Not Shutdown en cada interfaz ingresada y antes de salir de la configuración de esa interfaz. En modo privilegiado, mostrar la configuración actual para ver cómo quedó el router. O sea, me tengo que salir de todas las configuraciones y que solo quede en modo privilegiado para mostrar las configuraciones, ¿cierto? Mirarlos ambos con el comando show running config o escribiéndolo completo, show running raya en medio config. En el otro router también se puede ver cómo se accesa a la otra red. Hacer un ping desde un PC al otro PC para ver si alcanza dicho otro PC por las redes configuradas por medio de los routers ya conectados y configurados entre sí. Y no olvidar, vuelvo y repito, siempre terminar cada configuración con Not Shutdown. Lo último que debo hacer, recuerde aquí, les voy a poner es copiar. Lo último es copiar la configuración realizada a la memoria NVRAM del router con el comando en modo privilegiado, no, entonces uno le dice router
Entonces aquí estamos en modo privilegiado. Digo copy running config espacio startup config. Enter y enter. Y así grabo la configuración. Eso es lo ultimito que tengo que hacer para que no se le olvide. Ahora en IPv6 es algo parecido. En IPv6 es enable, hostname, le pongo la bautizo, me meto a la fase internet, 00 y le digo internet fase internet 00 y ya las direcciones no las defino como IP address, sino IPv6 address. Recordemos, para acceso a internet normalmente uso las direcciones 2001, 2002, normalmente es 2001. Entonces aquí le digo que es 2001 de la subred 1. Recuerde que el cuarto exteto es la identificación de la subred y todo esto, ¿cierto? Y le digo no shutdown, exit, interfase serial, entonces voy a la interfase serial, por ejemplo, 00 y le digo lo mismo, ¿cierto? Aquí ya es para la otra subred 2, pero desde otro equipo, digámoslo así, y así sucesivamente. En el enrutador 2, en el enrutador 3, indico más o menos todas las operaciones. Dice, el siguiente paso es configurar las PCs con su dirección de red, máscara de su red y puerta de enlace predeterminada, que de hecho no tiene nada de complicado. De esta manera tendremos conexión entre las redes conectadas directamente a cada router, por ejemplo, para que el enrutador 1 pueda mandar a todas las subredes de R3. Aquí es donde entra el enrutamiento estático definido por el administrador, tomando en cuenta la sintaxis antes de terminar. Entonces aquí defino las redes estáticas, las rutas estáticas y demás. Entonces, ahí lo definí tanto para IPv4 como para IPv6. Como les decía, pues yo no les voy a exigir nada por IPv6, pero el que lo quiera hacer, pues que lo haga. Y voy a compartirle entonces el otro archivo rápidamente, el de, permítame un momentico, el de enrutamiento dinámico, para hacerle la introducción de lo que quiero que trabajen en la práctica y demás. Voy a compartirlo acá en la video. Ahí lo tenemos. También doy los méritos a nuestro colega Acalume, como se hace llamar en las redes, alias Acalume, y el video correspondiente para hacerle el enrutamiento dinámico. Ojo, este enrutamiento es mucho más complejo y mucho más detallado. Tiene que estar uno muy concentrado, ojo lo que les voy a decir, de las interfaces, cómo las defino, porque uno se puede confundir de que si cogí aquí el SS000 o el S001 para la interconexión en las diferentes redes, ¿sí? Entonces, en la topología, ¿qué les quedaría pendiente a ustedes si quisieran hacer este enrutamiento? La verdad, no sé si tengan tiempo para hacerlo. Si tienen tiempo para hacerlo y lo quieren hacer, vale. Yo básicamente solo les voy a calificar el del enrutamiento estático. Vuelvo y les repito, pero si alguien lo quiere hacer, el del estático y el de dinámico, en este taller 3, divinamente. Y yo estaba un poco arrepentido de no meter en el taller el dinámico, pero a última hora me tomé el atrevimiento de hacerlo porque de pronto alguien lo quiere hacer y quiere practicar eso, ¿cierto? Pero básicamente yo solo les voy a calificar el estático. Bueno, entonces, el enrutamiento dinámico en IPv4, protocolo dinámico RIP. Entonces vamos a usar un protocolo que ya lo definí de acuerdo a ese documento inicial, que es el documento de información de enrutamiento, que así se llama, RIP. Ejemplo de configuración. Entonces, para ejemplo de configuración, enviar información que conocen los otros routers para actualizar sus rutas de enrutamiento. Entonces, con ese protocolo RIP, que básicamente lo que él hace es informarse de los estados de los enlaces de las rutas en esta configuración, o sea, en esta topología de red. Si, por ejemplo, yo tengo ya todo funcionando y mando un pin desde un equipo que está aquí a un equipo que está acá, es probable que el mensaje se venga por acá, pero es probable que se viniera por acá, ¿cuándo? Cuando este enlace esté roto. Entonces, el protocolo de enrutamiento RIP, aquí se va a dar cuenta que se rompió este enlace. O sea, lo primero que ustedes hacen es configurar toda la red y que todo funcione. Y mandan un pin de aquí a acá, un pin de aquí a acá,
un pin de acá a acá, un pin de acá a acá, y todo les funciona. Y en un momento determinado, entonces uno dice, bueno, voy a quitar este enlace, quita la conexión, ahí es donde entra a operar el tiempo de convergencia, que se toma un tiempo, un minuto aproximadamente, y hay que esperar a que se actualicen los estados de acuerdo a ese protocolo de enrutamiento RIP en los enrutadores, para que actualiza las rutas y diga, este vaya a decir, este enlace está roto, y este va a decir, este enlace está roto. Entonces, cuando usted vaya a enviar el mensaje, un pin de acá a acá, ya no se va a venir por acá, sino que se viene por acá, por arriba. ¿Y cómo sabemos en la práctica que eso es así? Con un comando que se llama traceRT, trace routes en el enrutador. En el enrutador se llama trace ROUTE, trace la ruta, ¿cierto? En computadores normales uno lo llama es traceRT. Si lo va a meter desde un computador es traceRT, ¿sí? Bueno, entonces esa es la finalidad del enrutamiento dinámico. Entonces, con ese protocolo RIP manejamos la información que conocen los otros routers para actualizar esas tablas de enrutamiento. 3 routers con 3 PCs, un PC en cada enrutador, ¿cierto? Con direcciones, por ejemplo, 1.0, 192.168.1.0 o 192.168.2.0 y la otra 192.198.3.0. Y las redes entre los routers, por ejemplo, uno en interfase serial 200.0.1.0, la otra 200.0.2.0 y la otra 200.0.3.0. ¿Sí? Bueno. Entonces, mire, activar el enrutamiento RIP en cada router para que conozcan las tablas entre ellos y la actualicen. Ese enrutamiento RIP hay que hacerlo en los 3 enrutadores, no es solamente en uno, hay que hacerlo entre los 3 para que se entiendan entre ellos a través del mismo protocolo de enrutamiento. Entonces, por definición, dijimos que hay RIP versión 1 que se llama estado de enlace. Escoger este, por ejemplo, entonces, RIP versión 1. O podríamos escoger el RIP versión 2, que es vector distancia, por número de saltos. Buscar la ruta más corta. Entonces, vamos a escoger, por ejemplo, el RIP versión 1. Ambos permiten encontrar una ruta alternativa. Entonces, el nuevo comando que tendremos que usar ya no es la ruta como ruta estática, sino como ruta dinámica, desde el punto de vista de configuración, sin configurar interfaces ni nada, simplemente parado en el enrutador, pero en modo de configuración, sin estar en ninguna interfase, le digo router RIP. Por eso les decía ahora rato que cuando uno usa el comando router es porque va a definir un protocolo de enrutamiento. En este caso voy a decir router RIP. Por defecto, el router RIP, que es el router versión 1, es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace. Y inmediatamente defino todas las redes. Entonces le digo network, la 192.168.1.0, que es la propia, la interna hacia él, y las 2 interconexiones seriales, la 1.0 y la 2.0, hacia los otros enrutadores. Y finalizo con EN. Al finalizar con EN, me salgo de la opción de que estoy haciendo y me retorno. Y así, similarmente para los otros routers. Y bueno, aquí doy unos comandos generales de cómo quiero eliminar un enrutamiento. Si ya lo había definido, entonces parado en el modo global, el modo privilegiado, sin estar metido en la interfaz, le digo no router RIP, quiere decir que estoy quitando el enrutamiento, el protocolo de enrutamiento RIP. Bueno, y algunas otras consideraciones ahí generales. Y si estoy en IPv6, entonces también la forma general de poderlo hacer. Entonces ya no defino las direcciones con IP address, sino IPv6 address, y por ejemplo 201 y todo eso. Bueno, y ahí doy unas explicaciones más o menos de lo que debo hacer. Entonces, esa es la explicación general del protocolo de enrutamiento dinámico. Espero que por lo menos por definición les haya quedado claro hasta este momento qué es protocolo de enrutamiento estático y qué es protocolo de enrutamiento dinámico. El de estático es el que define uno manualmente, diciéndole desde un origen a un destino cómo quiero alcanzar esa red. Con un comando en IPv4 que se llama iproute, ¿cierto? Y las direcciones de su red destino, con su máscara de su red, y la interfase del lado más cercano de esa red destino. Y en el enrutamiento dinámico, pues que se hace para 3 o más enrutadores, que lo hace de forma automática y que, por ejemplo, con el protocolo de enrutamiento RIP versión 1, que uno le dice router RIP, y definiendo las redes que va a conectar cada enrutador,
va manejando o va a manejar las tablas de actualización, definiendo ese enrutamiento en cada enrutador para que ellos se entiendan entre sí. Entonces, ¿qué nos falta? Voy a abrir acá en Packet Tracer, les voy a compartir. Permítanme un momentico. Les voy a compartir. Voy a borrar esto acá. Y voy a importar ese archivo parecido al que ustedes ya hicieron en el taller 2 para que lo puedan completar como protocolo de enrutamiento estático. Yo los tengo grabados acá en hoy estamos a 8, ¿cierto? Permítame ver cuál es de estos. Creo que es este. Permítame un momentico. Permítame ver si es este. Ah, sí, correcto, es este. Entonces, miren, yo lo que quiero es que con etiquetados me hagan algo parecido a lo que ustedes ya de pronto tienen, pero deben completarlo para hacer el enrutamiento estático. Ustedes no lo sabían y pues ese ejercicio del taller 2 era como una antesala para poder hacer este enrutamiento estático. Entonces, lo que yo quiero es que con esta opción que tienen aquí arriba que se llama Place Note, localice una nota, vayan poniendo las etiquetas de las redes interconectadas para en la topología de la red saber cuál es la red que tienen, a ver si corresponde en la vida real con lo que ustedes programan. Y cuando ustedes me envíen el archivo, pues yo lo único que verifico es con un pin parado acá. Yo, por ejemplo, voy a hacer un pin desde el 192.168.1.1 al 192.168.3.1. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, me paro en el computador con el clic izquierdo, me vengo al desktop, me voy al Command Prompt, que es el equivalente al CMD desde las plataformas de Windows, y le digo pin 192.168.3.1, ¿cierto? Que eso fue lo que definimos. Y ahí está, 3.1. Entonces, 3.1 desde este computador del lado izquierdo hasta el computador del lado derecho a través de esos enrutadores. Le digo Enter y él automáticamente me va verificando el comando PIN y los tiempos de ida y respuesta. Por ejemplo, él por defecto aquí me dice que son 4 paquetes enviados. Me dice packet send, paquete enviados 4, paquetes recibidos 3, pérdida. Perdí un paquete, porque mire que el primero me dijo request timeout, ¿sí? Y 25% de pérdida, o sea, de los 4 veces de intento de paquete, uno se perdió, o sea, el 25%. Pero alcanzó la red destino. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Con los bytes enviados, con el tiempo empleado, 2 milisegundos para el segundo, 1 milisegundo para el tercero y 1 milisegundo para el cuarto, con un tiempo de ida y regreso de aproximadamente 126. Un TTL. Entonces, ese es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quiero? Que hagan eso y esa respuesta ustedes la vienen aquí, la copian, ¿sí? Copy, y la meten en una etiqueta acá. Entonces, usted mete el node acá y mete la etiqueta y dice que ya funcionó. Pero mire que esto es más complejo y más interesante de mirar. Supongamos que yo me paro acá, como estaba, y yo le digo aquí, simulación. Aquí a la derecha abajo, simulation, ¿sí? Y voy a hacer la simulación de mensajería. Y le digo, y presiono aquí la tecla Run, Play. Y mire, aquí me muestra todo el escenario para verificar equivalentemente. Por lo menos yo solamente les voy a exigir con el comando PIN. Pero pues aquí con el simulador de Packet Tracer, él sabe si el mensaje pasó del enrutador 1 al enrutador 2, o sea, si todo está bien programado en los enrutadores, con sus interfaces y demás, y llega al destino. Y mire que ya va de regreso, cuando ya también mandó otro PIN desde el computador destino al computador origen, ¿sí? Y eso es lo que denominamos el
panel de simulación de eventos entre los enrutadores en los caminos de ida y de regreso y los diferentes protocolos que estoy usando. Mire, por ejemplo, en mensajería, ICMP. Bueno, entonces eso era lo otro que les quería mostrar como para ver una funcionalidad un poquito más completa del Packet Tracer para todo lo que queremos hacer en estos talleres. Entonces yo quiero que los talleres me los presenten así, con etiquetas a cada lado de la red interconectada. Por ejemplo, esta etiqueta del lado izquierdo quiere decir aquí arriba que me interconecta esta red. Este valor de esta dirección IP me quiere decir que es de la interfase serial de aquí, este enrutador, hacia el otro. Esta dirección IP desde este enrutador hacia el anterior. Y esta dirección IP es de la red conectada hacia la red LAN de ese router. Entonces, esto es más o menos lo que yo deseo. Eso era lo que les quería mostrar como teoría, como descripción para lo que deseo de los talleres que ustedes me presenten. Entonces, viene otro temita aquí rápidamente, que es mostrarles qué dice el taller 3. Rápidamente les voy a mostrar el taller 3, pero como ya tienen bastante adelantado el taller 2, entonces pueden complementarlo y de pronto no demoren tanto. Permítanme un momentico, abro el taller 3 y se los comparto. Permítanme un momentico que se me caducó el acceso a la página, a la plataforma. Taller 3, entonces lo voy a compartir acá. Pero sabiendo y teniendo en cuenta lo que está en plataforma, la definición, lo que ustedes tienen del taller anterior y demás, creo que se les facilita el trabajo. Entonces, planteamiento inicial para el Packet Tracer. Topología. Pues definir muy bien la topología, ubicar los equipos para conectar los dos routers entre sí y los dos computadores, cada uno al lado de cada router, escoger las direcciones IP para que funcionen correctamente, tanto los routers como los PC, ubicar y conectar los dispositivos entre los routers, es decir, las conexiones seriales, un PC al router 1, el router 1 al router 2, y el router 2 al PC 2, bueno, todo eso. Configurar las IPs de los dispositivos en los PCs, en los routers, ejemplo, configurar un PC con la dirección, por ejemplo, 192.168 en la red 1, 0, 1.0, o sea que tienen que ponerle, por ejemplo, la dirección 192.168.1.1, ¿cierto? Porque es de esa subred. Recuerde que la subred se define con el último octeto, el cuarto valor de la derecha, siempre es un número par. Y la dirección del terminal siempre es un número par o impar, pero en un rango ascendente después de esa dirección. El router a su vez tiene una conexión serial para conectarse a otro router con dirección IP, por ejemplo 192.168.2.0. O sea que en el primer router de la izquierda usted puede poner en esa interfase serial 192.168.2.1 y en el otro va a poner 192, en esa interfase serial del otro va a poner 192.168.2.2 y del router 2 entonces a la subred interconectada LAN, entonces sería de la subred 192.168.3.0 y para el terminal, el computador sería 192.168.3.1, por ejemplo. Entonces, sabiendo eso y esas configuraciones, teniendo bien definida la topología de la red, entonces, pregunta 1, yo les puse, la pregunta 1 es prácticamente el taller anterior, comunicar los dos PCs entre sí, verificar su conectividad entre ambos con el comando PIN, evidenciando si es correcta la conexión o no. O sea, ustedes lo que tienen que contestar aquí básicamente es decir, en este primer punto, es sin ningún enrutamiento estático ni nada, es si tiene respuesta del comando PIN desde un computador al otro, y lo que ustedes creen. Ya el punto 2 es hacer la configuración del enrutamiento estático con el comando IPRoute, como les dije, ¿sí? Entonces, realizar el enrutamiento estático entre los dos computadores e igualmente con el comando PIN, evidenciando su correcta conexión a comunicación entre ellos, anexando el archivo o la etiqueta, como les mostré ahí en Packet Tracer, de respuesta a dicho comando. Para realizar el punto 3.2, guiarse si desean por el video principios, página 7 del módulo subido a plataforma, o el que está mismo en el archivo de Akalume, de enrutamiento estático.
Guía del documento router y enrutamiento estático. Entonces, mire, todavía les pongo la guía de lo que está ahí en el documento, el comando que tienen que enviar y qué significa cada comando, cómo lo meten los valores y todo. Y el tercer punto, que básicamente se puede decir que este taller son 2 puntos. Solamente hacer el enrutamiento estático y en el taller anterior decir o no si tenía comunicación entre uno y el otro computador. ¿Y por qué creen ustedes que no tiene comunicación? Y el segundo punto, que era hacer el enrutamiento estático y ya así validar que tienen comunicación entre los dos. Y el tercer punto, que vuelvo y les dije, no me había atrevido hasta última hora de hacerlo, es realizar el enrutamiento dinámico entre los 3 routers, comunicando un PC en cada router conectados topológicamente en triángulo. Y les puse aquí como los archivos guías de la topología de cómo es la configuración de ellos. Ya las direcciones de red, ustedes pueden basarse en las de los videos o en las redes que ustedes quieran configurar, por ejemplo, en clase C, si desean. Protocolo de enrutamiento RIP, versión 1, o sea, por estado de enlace, o si quieren usar el versión 2, igual no pasa nada, verificar la conectividad entre los 2 PCs por comandos PIN inicialmente. Luego interrumpir una de las conexiones entre los 2 routers, esperar el tiempo de convergencia y volver a hacer el PIN entre los mismos 2 PCs. Pero adicionalmente usar el comando traceRT para rastrear eso. El traceRT es de los computadores. Si separara el routador sería el comando traceRoute, habría que escribir eso, ¿no? Para rastrear el recorrido de los mensajes en la comunicación de un PC conectado al otro PC conectado a través del router donde se rompió la conexión serial. Eso es para ver qué camino coge, por qué otro enrutador se va. Entonces, este es el resumen del todo esta tutoría 3. Como se pueden dar cuenta, bastante trecho, bastantes cosas, pero traté de ser lo más explícito, lo más sencillo posible para que ustedes aprendan a hacer las configuraciones y como esto queda grabado, pues les sirva de guía para trabajar en los archivos. También reforcé la información, los comandos. En la segunda tutoría están los comandos enviados para routers en IPv4, está también los archivos para routers en IPv6. En el archivo de la tutoría 1 lo mejoré también para hacer los nombres de los routers y manejar las contraseñas y cómo accesar las interfaces y todo ese cuento. Entonces miren que todo viene como secuencial, como anidado para que ustedes puedan ir trabajando. Y bueno, pues ya esperar preguntas, dudas, que arranquen a trabajar ya en el taller. Les cuento que estoy cansado de hablar. Preguntas, inquietudes, manos a la obra con el taller 3. Vuelvo y les repito que el taller 3 les valgo ya propiamente la parte de enrutamiento estático, porque ya tienen camino realizado. Es coger ese taller 2 que habían hecho y complementarlo en cada router, en cada enrutador, colocando la definición para el enrutamiento estático, diciendo desde a qué dirección quiere llegar, a través de qué interfaz, una desde un router hasta el otro destino y en el otro router hasta qué otro destino, y haciendo las pruebas de PIN desde un computador al otro, primero el de la izquierda a la derecha, luego el de la derecha a la izquierda, que todo les funcione. Eso es básicamente lo del enrutamiento estático. Y si quieren hacer el dinámico, manos a la obra, pero tienen que tener mucho cuidado de la definición de las direcciones y las interfaces que están escogiendo para que no se vayan a equivocar. ¿Listo? ¿Inquietudes? Les queda aquí como unos minutos para que empiecen a trabajar eso. No lo veo tan difícil, porque ya tienen camino recorrido, como les decía. Escucho. Permítame, voy a llamar a asistencia porque no lo había hecho. Hay alguien que se me retiró. No sé quién se me retiró en la tutoría. 2 personas se me retiraron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7, deben ser 9. Yo vi que habían conectados ahora rato. Permítame un momentico, entonces ingreso para la asistencia. Ya muy listo.
Esteban Benjumea. Presente. Diego. Creo que Diego fue el que ingresó y se salió. Andrés Felipe Gómez. Presente, profe. Gracias. Brian Herrera. Presente, profe. John Edison Martínez. Presente. Gracias. Felipe Ramírez. Presente, profe. Jaime Enrique Triana. A mí se me hace que es Jaime el que no ingresó. Francis Lady. Presente, profe. Y Esteban Augusto. Presente, profe. Sí, a mí se me hace que el que no ingresó hoy fue Jaime Enrique Triana. No sé si ustedes tienen conocimiento de algo de él, por qué no ingresó o demás. Porque no se comunicó conmigo ni nada. Hay que decirle que estén muy atentos porque ustedes saben que como pueden observar, ya se van complicando un poquito los talleres, pero si hicieron, como veo que más o menos realizaron el taller anterior, pienso que es como completarlo y ya, no es tan complicado. Entonces, pues manos a la obra. Si tienen alguna inquietud, aquí estoy. Yo sé que ustedes tienen que entrar a otra clase ahora, entonces aprovechen al máximo estos 20 o 25 minutos y traten de desarrollar o terminar el trabajo anterior y que les sirve de base para este. Y no, pues aquí estoy pendiente, escucho. Mientras tanto voy a descansar un poquito de la garganta porque tengo bastante seca la garganta. Pueden empezar a trabajar y yo estoy aquí pendiente. Mientras tanto voy a ir subiendo la tutoría en plataforma. Voy a hacer el proceso de grabación, de conversión para poderla subir. Voy a interrumpir entonces la grabación en este momento y